En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador. Ven Espíritu Creador, nuestras almas bendita y su gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, voz de Dios, viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción, fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama el corazón inflama. Dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria. Guíanos a la gloria divina de Jesús. Haznos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti, Dios Trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Y después de María, nadie como San José. Un abrazo fuerte, amoroso y fraternal de San José. Bienvenidos a la segunda parte de la lección número 2, a este su programa Conociendo el Corazón de San José, que consiste en la preparación de la consagración total a San José, que se transmite todos los jueves a las 6 de la tarde. Soy Diana Flores, misionera de Lazos de Amor Mariano de la ciudad de Barranquilla. Y después de Dios, Yurle. Nadie como Dios. Bueno, muchísimo gusto. Mi nombre es Yurleiris Tapia y después de Dios. Nadie como María. Y mi nombre es Carolina Silva, aspirante a misionero de Lazos de Amor Mariano, Barranquilla. Bueno, aquí abajo en la descripción del video vas a encontrar las páginas de Facebook y de Instagram en donde yo constantemente estoy mandando información sobre San José. Ya quedó montada la información de la clase anterior, en donde está el paralelo de las citas de San Lucas y de Samuel, del segundo libro de Samuel, y además están ya escritas las palabras en griego con su significado y su explicación para que entren ahí y refuercen las clases. Además, cada 8 días estaremos montando una devoción, una práctica diferente a honor a San José. Como se dieron cuenta, el 1 de mayo finalizamos nuestra novena en honor a San José e inmediatamente iniciamos otra práctica muy hermosa que es una de las tantas treintenas que se hacen en honor a San José. Y ya la iniciamos a partir del 1 de mayo. Los que ya han ingresado, ya muchos ya la empezaron a practicar. Además van a encontrar el link esta vez vamos a aprender la coronilla de las azucenas a San José y ahí en el link lo van a encontrar. Bueno, tenemos una sorpresa, un invitado muy especial en el programa y yo quiero que seas tú, Yurle, que le dejes esa bienvenida a esta personita especial. Bueno, sí, Dianita, vemos que muchas personas la clase pasada nos estuvieron preguntando acerca de quién cantaba la canción que colocamos al inicio, al final. Nos preguntaban quién la realizó, quién la canta, que qué hermosa. Entonces, ha sido San José quien nos ha traído este invitado especial. Entonces, yo creería que me quedo corta. Mejor le damos la bienvenida a Sergio Pavón, el cual es el autor de esta hermosa canción, para que sea él quien nos hable, que nos diga cómo San José, porque sin duda alguna sabemos que fue San José quien le inspiró a hacer esta canción tan hermosa para que San José sea más conocido y para la mayor gloria de Dios. Sergio, ¿quién como Dios? Bienvenido. Nadie como Dios. Un saludo muy especial para Dianita, Yurle y Carolina. Darle las gracias de antemano por permitirme estar en este hermoso programa Conociendo el Corazón de San José. Y bueno, pues brevemente les cuento que esta canción a San José nace pues, inspirada por el Espíritu Santo, obviamente, pero hay una petición para un retiro que estaba a punto de llevarse a cabo, que era el retiro de consagración a San José. Esta petición me la hizo un gran amigo que conozco hace muchos años y que es miembro de esta hermosa comunidad, esta comunidad de Lazos de Amor Mariano, que me ha enseñado mucho. He aprendido a amar los corazones de Jesús, José y María. Y les cuento que mi relación con San José no era la más cercana. Cuando me preguntaron, cuando me dijeron que para hacer la canción, pues me extrañé, pero aún así persistí. No sabía bien cómo empezar la canción, no tenía mucho conocimiento de San José. Y recuerdo que antes de ese retiro, tuve la hermosa oportunidad de vivir un retiro de ejercicios espirituales, un retiro ignaciano. En ese retiro
Le pedí mucho al Señor que me concediera la sabiduría, que me diera la inspiración, que me regalara su Santo Espíritu para poder componerle una canción a su Padre, a nuestro Padre, San José. Y recuerdo que en una homilía, luego de acabar la homilía de la Eucaristía, el Padre comentaba que Jesucristo era el tesoro más preciado de Dios, el tesoro más preciado del Padre. Y yo me preguntaba en esos momentos, si Jesucristo es el tesoro más preciado del Padre, ¿qué vio Dios en San José? ¿Qué vio Dios en ese humilde servidor, pobre, para confiarle su mayor tesoro? Y me llamó mucho la atención. De hecho, la canción empieza así. Su mayor tesoro fue su Hijo amado, Jesús, y con gran confianza dio a San José. Dios ha puesto lo más grande en las manos de aquel carpintero José, de aquel varón justo y fiel. Después comprendí que Dios Padre vio en San José el hombre que se hizo santo a través de su labor. ¿Y cómo se hizo santo San José a través de su labor? Siendo padre, amando y sirviéndole a su Hijo Jesús. San José, quiero aprender de tu espíritu de San José, quiero caminar con prudencia y justicia. San José, ejemplo de vida y de fe, quiero aprender a amar a Jesús como tú. A veces nosotros pensamos que la santidad está muy lejos, vemos la santidad como algo imposible. Pienso que deberíamos seguir el ejemplo de nuestro Padre San José. Él que fue santo siendo padre, el que no abandonó sus labores para ser santo. Fue su padre en esta tierra, lo vio nacer y crecer. María sufrió con él. San José cuidaba al niño Dios, cuidaba al rey, al Redentor. Con amor y fe ardiente obedeció a su Dios. Su misión en este mundo como Padre del Señor. San José, quiero aprender de tu espíritu de
aprender a amar a Jesús como tú. Bueno, mi nombre es Sergio Pavón, hago parte de la localidad Barranquilla Sur. Como les dije anteriormente, hace 2 años y medio en esta hermosa comunidad. Y pues bueno, pues para los que estén interesados de pronto, pueden seguir en mis redes sociales, Sergio.sa, P de papá, de Barranquilla 31, en Instagram, y en Facebook como Sergio Pavón. Muchas gracias por esta invitación, Dianita, que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muchísimas gracias a ti, Sergio, por haber aceptado nuestra invitación y contarnos esta hermosa historia de cómo fue compuesta esta canción en honor a San José. Y además de ser un fiel seguidor a nuestro programa Conociendo el Corazón de San José. Los invito a que lo sigan en sus redes sociales. Aquí también en la descripción del video vas a encontrar sus páginas de Facebook y de Instagram para que lo empiecen a seguir. Y los hago una invitación muy especial. Los invito para que apoyemos a nuestros cantantes, a nuestros compositores y músicos católicos que tienen unas canciones hermosísimas, hermosas y muy inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora sí, vamos a dar inicio a la segunda parte de nuestra lección número 2, que se llama ¿Qué nos dice el magisterio de la Iglesia sobre el culto o tributo que se le da a San José? Bueno, resulta que la Iglesia Católica hace 4 o tributa 4 celebraciones diferentes, y esas 4 cultos o celebraciones diferentes son las siguientes. Empezamos con la principal de todas, que es el culto de la tría, Y ese culto de la tría es de adoración y se le tributa a la Santísima Trinidad, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este culto viene de la palabra adoración, del latín adoración, que significa adoración. Y la tría viene de la palabra griega que quiere decir también adoración. Y esa palabra es un término bíblico y teológico que significa devoción o culto que solamente se le tributa a Dios. Jesucristo, cuando vino, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 8, nos lo reafirma y dice: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 3, que es magisterio de nuestra Iglesia, también nos dice que es el culto de adoración y nos dice lo siguiente: la adoración es el primer acto de virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerlo como tal, creador y salvador, Señor y don de todo cuanto existe, amor infinito y misericordioso. Adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absoluta nuestra nada, que solo por Dios existimos. Además, la adoración, el culto de la tría, lo que permite es que nosotros no nos encerremos a nosotros mismos y que además renunciemos a la esclavitud del pecado y a la idolatría del mundo. Entonces, este culto de la tría es el principal de todos, porque nuestro fin siempre será Dios. Ese es nuestro fin, siempre. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú realices, siempre tu fin debe ser honrar y glorificar a Dios. El segundo culto que tributa la Iglesia o celebra la Iglesia es un culto que se llama el culto de Dulía, que es un culto de veneración, se le tributa a los santos. ¿Y por qué se le tributa a los santos? Porque es en acción de gracias por la vida que ellos llevaron y que a través de sus ejemplos de mortificación, de sacrificio y por amor a Dios, renunciaron a muchas cosas, al pecado y a todo, y llegaron a adorar a Dios de una manera extraordinaria, y muchas veces en lo pequeño volvieron las cosas extraordinarias, renunciando al mundo, al demonio y al pecado. La palabra Dulía viene también del latín veneration, que significa veneración, y Dulía viene del griego y significa honrar. Entonces, el culto de Dulía es venerar, honrar a esos santos, y también este culto de Dulía le da una veneración también a los santos ángeles, San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael.
y a los 9 coros celestiales. Un culto de veneración, ojo, muy diferente al culto que explicamos primero, que es el culto de la tría. Este es un culto de veneración, de honrar a estos personajes, a estas personas que nos dieron ejemplo para seguir y para imitar. Hay que tener en cuenta que todos estos cultos nos deben ayudar siempre al último fin, que siempre es amar a Dios. El tercer culto que tributa o celebra la iglesia, y también muy importante, es el culto de hiperdulía, culto de hiperdulía. Y ese culto solamente se le tributa a la Santísima Virgen María, solamente a ella. Es una máxima veneración. Hiperdulía quiere decir una máxima veneración, una máxima honra. Y eso lo vimos en la clase pasada, Yurle nos lo explicó muy bien, en donde en el Evangelio de San Lucas, cuando cuenta la visita de su prima Santa Isabel, y cuando leemos el Magnífico María, por uno de los dogmas marianos, que es por ser la Madre de Dios. Eso también lo explicamos en la clase pasada. Por ser la Madre de Dios, a la Virgen María se le tributa el culto de hiperdulía, máxima veneración, más que a los santos y más que a los ángeles. Bueno, el otro culto, y cuarto y último culto, y no menos importante, y por fin vamos a llegar a lo que es el culto de protodulía o sumadulía, que es el culto solamente que le tributa a la iglesia a San José. Y ese culto es en honor por la primacía que San José recibió de Dios Padre desde la eternidad para ser el custodio y protector de la Sagrada Familia. Y eso también lo vimos en la clase pasada cuando hicimos el paralelo entre Lucas y el segundo libro de Samuel, cuando comparan al Arca de la Alianza, a la antigua Arca de la Alianza, con la nueva Arca de la Alianza, que es la Santísima Virgen María. Y por esa protección que San José brindó y ese amor y veneración hacia la Virgen María y de adoración hacia Dios, por eso la iglesia le tributa este culto tan especial, que es culto de protodulía o sumodulía. Todos estos cultos, el de dulía, el de hiperdulía y el de sumadulía, siempre nos tiene su fin llevar es a amar, a adorar es a Dios, todo. Si esto te lleva a lo contrario, ya sería una falsa devoción. Y eso lo vemos tristemente cuando estas personas que a veces practican la santería, la brujería, cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, que están en contra de la ley de Dios. Entonces usan imágenes de santos, usan imágenes de la Virgen María, usan la imagen del crucifijo para fines totalmente contrarios para lo que fueron creados. En vez de estar venerándolos y honrándolos, lo que hacen es usarlo para el mal y para hacer mucho daño, no solamente a las demás personas, sino a ellos mismos, por estar utilizando esas prácticas ocultas y esotéricas. Entonces, toda veneración, toda práctica que la iglesia nos ha enseñado que debemos hacer, siempre el fin debe ser para amar y honrar y glorificar a Dios. En la clase pasada finalizamos explicando el culto de iconodulía, que es un culto que le tiene la iglesia aparte, que es un culto para venerar a las imágenes, a los iconos, a los cuadros, hasta reliquias de santos, para darle honra a esas imágenes. Y voy a poner un ejemplo de por qué la iglesia le da importancia también a este culto de iconodulía, ¿Por qué le da importancia? Un ejemplo, cuando nosotros éramos pequeños, nosotros los niños, y en las cosas espirituales nosotros somos muy infantiles, nosotros necesitamos mucho aprender a través de las imágenes, somos muy visuales y los niños son muy visuales. Un ejemplo palpable, la cartilla Nacho Lee. ¿Quién no aprendió sus primeras palabras? ¿Quién no aprendió a leer, a escribir a través de la cartilla Nacho Lee? Que veía al niño una manzanita y enseguida ya decía manzana, enseguida se identificaba.
y enseguida aprendía. Y así hicieron nuestros primeros padres de la iglesia, así hicieron nuestros primeros discípulos en las catatumbas. Empezaban a dibujar con imágenes los acontecimientos y las realidades que estaban ellos viviendo en esa época. Entonces, a través de esas imágenes, cuando entraron los arqueólogos y descubrieron esas catatumbas, se dieron cuenta cómo a través de esos dibujos y de esas imágenes contaban una historia, contaban hechos reales que sucedieron en esa época. Entonces, miren por qué la iglesia le da ese tributo tan especial a la iconodulía, porque a través de las imágenes nosotros nos recuerda cómo Dios nosotros lo debemos amar, nos habla de Dios estas imágenes. Entonces, por eso la iglesia le rinde ese tributo especial de veneración, de honra, ojo, no de adoración. Eso lo tenemos que tener muy claro. Bueno, Carolinita, resulta que la iglesia, ya hablo como lo vimos, le tributa ese culto muy especial a San José de Protodulía. Recuérdanos por qué le rinde ese culto tan especial de Protodulía o Sumodulía a San José. Claro que sí, Dianita. La iglesia le rinde este culto especial al Santo Patriarca por los títulos que él recibe en el Evangelio. Allí es llamado el Hijo de David, es llamado también un hombre justo, es llamado el castísimo esposo de la Santísima Virgen María, y no por ser el último, finalmente también es llamado el papá virginal de Jesús. Yurle, ¿tú qué tienes para contarnos respecto a qué dicen los papas con relación a este culto? Bueno, en realidad los papas y la iglesia han hablado sobre muchísimos tiempos de San José, pero quiero basarme en 5 aspectos muy importantes que han dicho los papas, especialmente cuando San José es incluido en la Sagrada Eucaristía. El primero es que el Papa Pío IX, en un documento que él saca relacionado a San José, nos dice lo siguiente, se lo voy a leer textualmente. Dice: la Iglesia honra con el culto más alto y venera con profunda reverencia a José glorificado y honrado en los cielos por Dios omnipotente, enriquecido y colmado de gracias del todo únicas para llevar a cabo los deberes de su sublime estado. Mira aquí como de una u otra manera este Papa nos está confirmando que el Señor a nosotros no nos encomienda una misión si ya antes no habernos dado la gracia para nosotros poderla llevar a cabo. Así como la Virgen María es exenta del pecado, así como la Virgen María, y el Señor dijo, desde el momento de la concepción van a ser sin pecado original, así también San José fue preparado de multitud de gracias para poder ¿qué? Llevar a cabo la misión de Dios aquí en la tierra y para que el Señor obviamente fuera más glorificado. Lo segundo es que el Papa San Juan XXIII, él tenía una devoción muy, muy grande a San José y él establece que en el misal romano aparezca el nombre de San José al lado del de la Virgen María, su amadísima esposa. ¿Cómo así? ¿O dónde aparece? Recordemos que después de la consagración, los sacerdotes hay un momento en que dice, con María, la Virgen, Madre de Dios. Entonces ahí es donde establece el Papa que se coloca el nombre San José, su castísimo esposo, y ya después se diga con los mártires, con los santos. Nosotros tenemos una devoción muy linda y es que cuando estamos en la Eucaristía, que dicen con María la Virgen, nosotros hacemos un acto de reverencia. Si de pronto no lo haces, o de pronto ahora que te vas a consagrar a San José, cuando en la Santa Eucaristía digan con María la Virgen, y con su esposo San José, hagas un acto de reverencia, como estoy consagrada a ti, como soy todo tuyo, como aquí su mamá, un acto de amor en medio de la Eucaristía a nuestros 2 grandes amores. Bueno, ya después el Concilio Vaticano II, aprobando todo esto que dijo San Juan XXIII, llega el Papa San Juan Pablo II y él nos recuerda algo muy lindo de San José. Miren lo que dice. En el sacrificio eucarístico de la Iglesia, venera ante todo la memoria de la gloriosa siempre Virgen María, pero también la del bienaventurado José, porque alimentó a aquel a quien los fieles comerían como pan de vida eterna.
Creo que está completamente claro. Miren cómo la clase pasada nosotros hablamos un poco de las afirmaciones que hacía la Sagrada Escritura sobre San José, y una de esas era ¿cuál? San José como protector de la Sagrada Familia de Nazaret. Entonces miren que aquí dice, alimentó a quien es el pan de vida eterna. Nosotros, si nos vamos en ese tiempo, el padre era como el que sostenía económicamente la familia. Entonces mire cómo San José alimenta a quien que es el alimento. ¿Y de dónde le viene esa gracia? De Dios mismo. Por tercero, vemos cómo más adelante el Papa San Juan XXIII, después de que él ya ha establecido que el nombre de San José aparezca en el misal romano, llega llega el Papa Francisco y dice, bueno, no solo va a aparecer ahí en ese espacio, sino que también va a ser el nombre de San José invocado en las 3 plegarias eucarísticas, que son especialmente en la 2, en la 3 y en la 4. Ya ahora al final les voy a decir cómo quedaron establecidas especialmente. Y por último, concluyendo con el Papa Francisco, hemos visto cómo él ha demostrado una devoción muy, muy grande a San José, especialmente bajo San José dormido, que más adelante, más adelante vamos a hablar como toda esta devoción que tiene San José. Él se ha mostrado una devoción muy grande a San José dormido, y él actualiza el misal romano tomando como toda esta decisión de los papas y siendo sucesor, y actualiza el misal, la tercera edición del misal romano, quedando el nombre de San José de la siguiente manera. Se los voy a leer. Dice, el primero queda como con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José y los apóstoles. De la segunda manera quedaría con María, mire que la Virgen siempre va primero, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires. Y por tercero quedaría con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos. Entonces, miren aquí, por lo menos los sacerdotes están autorizados en medio de la Eucaristía, cuando diga con los santos o con los mártires, ellos puedan nombrar ya sea su santo devoción, ya sea el nombre del santo que se está celebrando ese día, ya sea porque los feligreses tienen una mayor devoción a ese santo. Entonces, no solo se quedan como tal en la palabra santo, sino que también pueden especificar los nombres de algunos santos. Bueno, Dianita, hemos visto en realidad que de San José se saben muchísimas cosas, pero hay muchas cosas que encontramos en los evangelios apócrifos. A mí me gustaría que nos explicaras un poquito de qué se tratan esos evangelios apócrifos, si la iglesia los aprueba, si no los aprueba, porque es que tenemos que tener en cuenta es que para que un escrito sea aprobado con palabra de Dios o como palabra de Dios, debe tener 3 características principales. Y la primera es que yo creo que ya quedó muy explicada en la clase pasada, es que debe estar escrito en griego, en arameo o en hebreo. Vemos la clase pasada cómo al irnos al griego comprendemos mejor el significado o el contexto de la palabra de Dios. El segundo debe ser un escrito de 100 años después de la crucifixión del Señor. Y vemos a veces cómo estos escritos son escritos muchísimos años después. Y el tercera característica, y no menos importante, es que debe estar de acuerdo con los 5 primeros libros de la Biblia de los judíos, que esto hace parte o forma parte del Pentateuco o del Torah, que es que conocemos estos libros también en nuestra Biblia como el Génesis, el Éxodo, Levíticos, Números. Entonces, sí me gustaría que nos expliques un poquito de esto, porque creo que esto del evangelio apócrifos a veces tiende a enredar un poco a las personas. Y Yurle, resulta que en los evangelios sobre San José se habla muy poco, y hay 4 evangelios que tiene la Biblia católica, pero resulta que de los 4 evangelios hay 2 evangelios que tienen citas bíblicas que hablan sobre San José muy poco, pero hablan, que serían San Mateo y San Lucas. Resulta que también nosotros como conocemos mucho sobre la vida de San José por la tradición de la iglesia, la tradición que ha venido desde los apóstoles hasta acá, hasta estos tiempos, por revelaciones privadas que más adelante en las próximas lecciones ustedes se van a dar cuenta que vamos a tocar también revelaciones privadas de ciertos santos, de ciertos místicos,
en que Dios se les ha manifestado y hasta el mismo San José se les ha manifestado y les ha contado y les ha narrado experiencias e historias que les pasó en la época que estuvieron aquí en la tierra. Y además, muchas cosas, varias cositas las sabemos por los evangelios apócrifos. Pero entonces, para entender más qué es un evangelio apócrifo, resulta que esos evangelios apócrifos, aunque no los, en la iglesia no es que los apruebe estas narraciones totalmente, pero tampoco las rechaza en absoluto, pero deja la libertad a nosotros de valernos de ellas para nuestra edificación. ¿Qué significa la palabra apócrifo? Viene del griego y significa esconder, ocultar, que no es auténtico, que es fingido, que es falso. Es libros que no son inspirados por el Espíritu Santo. Son considerados no auténticos. Entonces, para diferenciar de los evangelios y de los libros de la Biblia, los llaman evangelios apócrifos, para diferenciarlos de los auténticos. Por eso la palabra es apócrifo, falsos, no inspirados. Y resulta que no tienen, estos libros fueron escritos, como ya nos dijo, las 3 características para que un libro, como lo dijo ahorita Yurle, para que un libro sea inspirado por el Espíritu Santo. Una de las 3 características es que tienen que ser escritos máximo hasta 100 años después de Cristo. Y estos libros no, estos libros se conocen libros desde 300 años después de Cristo. No es lo mismo que otra de las características que debe ser es que debe ser escrito por uno de los discípulos de Jesús. Y estos libros apócrifos no fueron escritos por discípulos, fueron escritos 300, 400 hasta el siglo 700, siglo VII, perdón, hasta el siglo VII, escritos por personas que ni siquiera estuvieron de tú a tú con Jesús. En cambio, los 4 evangelios que están en la Biblia fueron escritos por los mismos discípulos, personas que estuvieron día a día, constantemente al pie de Jesús, que pueden decir con palabras que lo que vivieron, lo que percibieron y lo que vivieron en esa época de la historia. Entonces los evangelios apócrifos tienen muchos errores teológicos, errores históricos, fechas, escenas históricas no coinciden con la fecha de la época, etcétera. Se conocen 40 libros apócrifos, de los cuales 7 de esos apócrifos la iglesia los ha permitido. Resulta que cuando tú vas a ver en la Biblia y buscas, que a veces nosotros por tradición, por costumbre, no sabemos los nombres de las 2 personas, de los 2 ladrones que murieron al lado de nuestro Señor Jesucristo, que son Dimas y Gestas. Estos nombres, cuando tú vas a buscar en la Biblia, en ningún lado lo vas a encontrar, en ningún lado de la Biblia lo vas a encontrar. Pero ¿de dónde saca la iglesia esos nombres? Lo sacó de uno de los evangelios apócrifos, sacó esos nombres. Por eso es que solamente de esos 40 evangelios apócrifos, 7 más o menos por la tradición y por lo que nos cuentan los padres, los discípulos en la historia, coincide con datos históricos, coinciden con estos nombres de estos personajes. Por eso esos 7 evangelios apócrifos, la iglesia más o menos los ha recibido, más no, ojo, no son palabra de Dios. Los libros apócrifos, por lo general, sus narraciones son narraciones ortodoxas y muchos de ellos fueron escritos por personas gnósticas. La gran mayoría de ellos fueron, como ya les había dicho, escritos del siglo III en adelante. La iglesia nunca los ha tenido por inspiración, por inspirados por el Espíritu Santo, jamás los ha tenido como inspirados. Y no permite que le demos mayor autoridad que a la palabra de Dios. Es imposible darle una fuerza a estos evangelios apócrifos. Primero es la palabra de Dios. Y como les venía diciendo, estos evangelios apócrifos tienen muchos errores impresionantes. Hasta uno de ellos es la imagen que se tiene desde el siglo III sobre cómo era San José. Carolina, cuéntanos cuál era esa imagen que se tenía de San José en el siglo III, de donde surge la idea que San José era un San José anciano. Sí, Dianita, como lo dices, data aproximadamente del siglo III, incluso cuando Orígenes de Alejandría, que era considerado el padre de la Iglesia de Oriente y también es llamado uno de los tres pilares de la teología cristiana en conjunto con San Agustín y con Santo Tomás.
Orígenes tenía conocimiento del protoevangelio de Santiago, que es un escrito apócrifo en donde describen a San José como un anciano de 80 años, viudo, con 6 hijos, y en general pues le dan esa figura de hombre viejo, como tú mencionabas, de una personita de la tercera edad. Esto podríamos pensar que data de 2 aspectos. El primero, pues de un afán de preservar o de proteger a la iglesia de posibles herejías, y también pues por afectos piadosos, pero en ese sentido lo hacían era porque quizás había personas que no comprendían o que no podían llegar a entender que San José, siendo un hombre joven, tuviera una relación o un matrimonio completamente virginal con María. Por eso querían dar la forma de que San José era un hombre anciano que simplemente la recibía a ella como un tutor y no como un esposo, cosa que pues hoy sabemos que no es así. Cuéntanos por qué, Dianita. Sí, como habíamos explicado ahorita, los evangelios apócrifos fueron también escritos por una falsa piedad y por herejías. Y esa es una de las falsas piedades, que para justificar el dogma, que es uno de los dogmas marianos, de los 4 dogmas marianos, que la Virgen es virgen antes, durante y después, siempre virgen, para justificar esa virginidad y de justificar que hubo ese matrimonio entre San José y la Virgen María y que San José nunca la tocó por la edad que tenía, porque era viejito y lo pintan como un viejito decrépito que prácticamente no se podía caminar ni defender. Entonces, por eso muestran en estos evangelios apócrifos un San José anciano, viudo, con hijas, que ya tuvo hijos y hijas, y que en vez de recibir más que como una esposa a la Virgen María, la recibe más bien como una hija, la adopta más como una hija, cosa que es totalmente equivocada. Resulta que hay otro evangelio apócrifo titulado Historia de José el Carpintero, que data del siglo VI, siglo VII, tal vez escrito por un egipcio, y nos cuenta una narración disque contada por el propio Jesús, contando cómo fue la vida de San José, cómo fue la vida del matrimonio de San José y la Virgen María, y describe como si San José fuera un viejito, como lo dice esta Carolinita, un anciano que vivió 49 años casado, que enviudó y que de cuando recibe a la Virgen María la recibe más como esposa, no, sino más como una hija adoptiva. Pero resulta que esa imagen de ese San José anciano, que muchas veces todavía vemos en los altares, sobre todo cuando uno va a los que han tenido la oportunidad de ir al Oriente, a Europa, en donde se ven un San José viejito, 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 se le debe a estos errores de los evangelios apócrifos que le han pintado esas canas que San José para nada tenía, porque él era un hombre muy joven, casto, puro y virginal. Resulta que estos errores también los asumió no solamente Orígenes, sino Clemente Alejandrino, Eusebio, San Hilario, San Ambrosio, San Epifanio, San Cirilo de Alejandría, Teofilacto, Eutimio, difundieron este concepto de un San José anciano debido por los evangelios apócrifos. Pero resulta que San Agustín y San Juan Crisóstomo al principio apoyaban este concepto de un San José anciano, pero ellos al investigar, al meterse a la historia y al comprobar un documento de San Jerónimo, que San Jerónimo es padre de la iglesia y que tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín, y es uno de los 4 padres de latinos de nuestra iglesia católica, es un padre de la iglesia católica, San Jerónimo. Y resulta que San Jerónimo empieza a investigar a través de la historia de cómo fue San José y se da cuenta que San José era totalmente muy diferente al hombre que nos describen los evangelios apócrifos. Él era un hombre joven de alrededor de 19 máximo hasta 30, 33 años. Un hombre fuerte, viril, que además fue virginal, fue casto, fue puro, que por eso pudo respetar, amar a la Virgen María. Y no tanto eso, era tanto el amor infinito hacia Dios de parte de San José, que cuando él veía a la Virgen María a través de la mirada de María, él solamente veía al mismo Dios. Entonces, por tanto,
la forma en que él trató y cuidó y veneró a la Virgen María fue totalmente respetuosa. Entonces, gracias a esos escritos y esas investigaciones de San Jerónimo, San Agustín y San Juan Crisóstomo dejan ese concepto que tristemente en el siglo III nos dibujan a ese San José anciano debido a estos evangelios apócrifos que son totalmente con errores históricos, como ya les habíamos dicho. Entonces cambia ese concepto y ya empieza a ver lo que es en verdad San José, ese hombre justo, puro, casto y virginal. Carolinita, que ya para finalizar, ya finalizamos la charla, ¿qué otras cositas nos tienes? Sí, una belleza, Dianita, poder haber conocido en este día tanto de San José, de esta devoción que la iglesia le tiene. Y bueno, invitamos a todas las personitas que nos están viendo hoy o que quizá van a ver el programa más adelante, a que en los comentarios nos dejen sus preguntas para pues irlas resolviendo en las otras lecciones. En este día vamos a darle gracias a San José y les recomendamos suscribirse en nuestro canal, activar la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones de todos los programas que tenemos para enriquecer nuestras almas y darle like a los programas. De esa manera podemos evangelizar a muchas más almas. Recuerden también compartir estos videos, los de todos los programas y en especial este de nuestro Patriarca San José, para que otras personitas tengan la oportunidad de conocerlo y de valorar y de tener en su corazón esta hermosa devoción que el Señor nos quiere infundir también por su Padre adoptivo. Vamos a darle gracias a San José en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, hombre prudente y justo, intercede por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima. Guardamos a todas las personitas y a nosotros, a quienes van a ver este video en cualquier momento, en los corazones de la Sagrada Familia de Nazaret. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde y recuerden, a Jesús por María, como San José. Santa tarde. Su mayor tesoro fue su hijo amado, y con gran confianza dio a San José. Dios ha puesto lo más grande en las manos de aquel carpintero José, de aquel varón justo y fiel. Su tesoro fue creciendo en gracia y virtud. San José con él estaba, enseñándole a vivir. San José, quiero aprender de tus virtudes. San José, quiero caminar con prudencia y justicia. San José, ejemplo de vida y de fe, quiero aprender a amar a Jesús como tú. Fue su padre en esta tierra, lo vio nacer y crecer. María sufrió con él. San José cuidaba al niño Dios, cuidaba al Rey, al Redentor. Con amor y fe ardiente obedeció a su Dios. Su misión en este mundo como
ejemplo de vida y de fe. Quiero aprender a amar a Jesús como tú. De la mano de María guiaste a Jesús por caminos de amor. Oh guardián de la Sagrada Familia, terror de los demonios, eres tú. San José, quiero aprender de tus virtudes. San José, quiero caminar con prudencia y justicia. San José, ejemplo de vida y de fe, quiero aprender a amar, quiero aprender a amar, quiero aprender a amar a Jesús como tú. Como tú.